Era el día de Acción de Gracias, y mi familia decidió hacer algo diferente ese año. En lugar de la tradicional cena en casa, nos embarcamos en un crucero de lujo. Confieso que estaba emocionada, aunque nunca he sido muy fan de estar en medio del océano. El barco era enorme, lleno de turistas sonrientes, y todo parecía perfecto. Después de la cena especial de Acción de Gracias, decidí dar un paseo sola por la cubierta superior. Quería tomar algunas fotos de la luna reflejada en el mar y disfrutar del silencio, lejos del bullicio de la fiesta. Fue entonces cuando noté que alguien me estaba observando. Era un hombre alto, con varios tatuajes en los brazos y una mirada que me hizo quedarme paralizada por unos segundos. Estaba parado junto a una de las barandillas de la cubierta, como si estuviera casualmente admirando el paisaje. Pero cada vez que me movía, sentía sus ojos fijos en mí. Pensé que era paranoia, así que intenté ignorarlo. Tomé algunas fotos más, pero algo en su presencia me inquietaba. Decidí regresar a mi camarote. Mientras caminaba por los estrechos pasillos del barco, escuché pasos detrás de mí. Miré hacia atrás y allí estaba él, a unos 5 metros de distancia, caminando despacio, como si intentara no llamar la atención. Mi corazón empezó a acelerarse, pero me convencí de que era una coincidencia. Aceleré el paso, tratando de llegar a mi camarote lo más rápido posible, pero parecía que el pasillo nunca terminaba. El sonido de los pasos detrás de mí se hacía más fuerte, más cercano. No tuve el valor de mirar de nuevo, pero sabía que seguía ahí. Cuando doblé la última esquina antes de llegar a mi puerta, vi a una pareja saliendo de uno de los camarotes y sentí un alivio momentáneo. Pasé junto a ellos casi corriendo, sin mirar atrás. Tan pronto como entré en mi camarote, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Mi madre me preguntó qué había pasado, pero solo dije que estaba cansada y necesitaba descansar. No quería preocuparla. Intenté olvidar lo que había ocurrido y continuar con la noche, pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. El barco estaba lleno, así que me dije a mí misma que tal vez era solo un pasajero cualquiera, pero mi instinto decía lo contrario. Más tarde, cuando salí a buscar un vaso de agua en el área común, casi choqué de frente con él. Estaba parado junto a una de las máquinas de café, y esa mirada perturbadora me encontró de nuevo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí de regreso a mi camarote, pero esta vez me siguió hasta el pasillo. No sé de dónde saqué el valor, pero empecé a gritar, y el hombre se detuvo, se dio la vuelta y caminó tranquilamente en dirección opuesta, como si nada hubiera pasado. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba justo afuera de la puerta. Llegué a colocar una silla contra la puerta, aunque sabía que era paranoia. A la mañana siguiente, traté de actuar como si nada hubiera ocurrido. Mi familia estaba emocionada con las actividades del día, y no quería arruinar el ánimo. Durante el desayuno en el comedor principal, mis ojos recorrían el lugar automáticamente, buscándolo. No pasó mucho tiempo antes de encontrarlo. Estaba sentado unas mesas más adelante, esta vez acompañado de una mujer. Era joven, de cabello corto y rubio, y parecía absolutamente normal, lo cual solo me confundió aún más. ¿Estaba exagerando? Por más que intentara convencerme de que solo era otro pasajero, había algo que no cuadraba. Durante el resto del día parecía que lo veía en todas partes. En la piscina, en el buffet del almuerzo, incluso en el teatro durante una presentación de magia. Nunca hacía nada evidente, solo mantenía esa distancia incómoda, pero sus ojos siempre estaban sobre mí. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca.
Lo mencioné de manera casual a mi hermano, pero se rió y dijo que estaba imaginando cosas. Por la noche, cuando todos fueron a uno de los bares del barco, decidí quedarme en el camarote. Estaba agotada, tanto física como mentalmente, y necesitaba alejarme de todo eso. Cuando decidí quedarme en el camarote, las cosas se volvieron aún más aterradoras. Alrededor de las 10 de la noche, escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que sería mi madre o mi hermano, pero nadie dijo nada. Esperé unos segundos antes de preguntar: ¿quién es? Silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé paralizada por un momento, pero entonces el golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera intentando forzar la puerta. Tomé el teléfono interno para llamar a la recepción del barco, pero estaba tan nerviosa que no podía pensar claramente en qué decir. ¿Hay alguien intentando entrar a mi habitación? Fue lo único que logré gritar. Me aseguraron que enviarían a alguien de inmediato. Segundos que pasaron hasta que llegó seguridad se sintieron como una eternidad. Los golpes se detuvieron de repente, y cuando miré por la mirilla, no vi a nadie. Un empleado del barco llamó a la puerta poco después, diciendo que no había nadie en el pasillo. Intentó tranquilizarme, asegurándome que el barco era seguro y que probablemente era solo un huésped confundido. Pero yo sabía que no era eso. Traté de insistir, explicando que alguien me había estado siguiendo desde el día anterior, pero parecía más interesado en terminar rápido la conversación. Tan pronto como se fue, cerré todo de nuevo con llave y me senté en la cama, temblando. Estaba empezando a creer que nadie me iba a creer. Incluso después de que seguridad se fuera, no podía relajarme. No dejaba de mirar la puerta y la mirilla, esperando que algo volviera a suceder. Sin embargo, el resto de la noche transcurrió tranquila, sin más golpes ni ruidos extraños. Al día siguiente, ya era el penúltimo día del crucero, y todos estaban emocionados por aprovecharlo al máximo. A pesar del miedo, decidí salir de la habitación. No quería pasar el día encerrada y dejar que esto arruinara el viaje. Durante el almuerzo, estábamos todos sentados en el comedor principal cuando mis ojos volvieron a encontrarlo. Estaba allí, sentado en una mesa cercana con la misma mujer del día anterior, pero esta vez ella también me miraba. El impacto recorrió mi cuerpo como un escalofrío helado. Era como si ella supiera que la estaba observando, como si ambos fueran conscientes de mi miedo y lo disfrutaran. Traté de concentrarme en la conversación de mi familia, pero era imposible. Decidí levantarme para buscar algo de beber en el buffet, pensando que sería bueno alejarme un poco. Pero, tan pronto como llegué a la estación de bebidas, sentí esa mirada otra vez en mi espalda. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba él, apoyado en una columna, con esa leve sonrisa burlona que me hizo querer salir corriendo. No fui capaz de tomar la bebida. Simplemente regresé a la mesa y puse una excusa para irme. Regresé al camarote más temprano ese día, diciendo a mi familia que no me sentía bien. Insistieron en que descansara, y en el fondo me sentía aliviada de no tener que dar más explicaciones. Cerré la puerta con llave y me tiré en la cama, tratando de organizar mis pensamientos. Nada tenía sentido. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué ese hombre me seguía? ¿Y por qué ahora parecía que la mujer también estaba involucrada? Pasé un rato mirando al techo, hasta que decidí abrir las cortinas de la ventana para mirar el mar, buscando distraerme. Fue entonces cuando vi algo que me heló por completo. Allí, en la cubierta inferior, estaba él, parado, mirando directamente hacia mi camarote. Mi primer instinto fue cerrar las cortinas y esconderme, pero esta vez
Decidí hacer algo diferente. Tomé mi celular y le tomé una foto. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que no estaba loca, pero cuando revisé la imagen me di cuenta de que algo estaba mal. Aunque estaba segura de haberlo fotografiado, él no aparecía en la foto. Solo la cubierta vacía, como si nunca hubiera estado allí. El miedo empezó a apoderarse de mí nuevamente, y en ese momento supe que no podía quedarme sola. Salí corriendo de la habitación sin pensar mucho, y fui directamente a la recepción del barco. En la recepción debía tener un aspecto terrible, porque la recepcionista me miró con una expresión de preocupación inmediata. Traté de explicar lo que estaba sucediendo, intentando mantener la calma, pero era difícil hacerlo sin parecer loca. Hay un hombre que me está siguiendo desde el primer día. Estaba en la cubierta hace un momento, mirando directamente hacia mi camarote. Dije, sosteniendo mi celular con la foto que no mostraba nada. La recepcionista intentó calmarme, asegurándome que llamaría a seguridad otra vez, pero su expresión dejaba claro que no estaba tomando la situación en serio. Me quedé allí, esperando mientras ellos hacían alguna comprobación que parecía inútil. Cuando llegó seguridad, me informaron que no había nadie con la descripción que di registrado en el barco. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo que no había nadie con esas características? Había visto varias veces, incluso a la mujer que estaba con él. Pregunté si habían revisado las cámaras de seguridad, pero me dijeron que solo lo harían si la situación se volvía más grave. El pánico me estaba consumiendo. ¿Estaba imaginándome todo esto? ¿Inventándolo? Quedé parada en el vestíbulo, tratando de decidir qué hacer. Entonces sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Me giré, y al fondo del pasillo, cerca del acceso a la cubierta, ahí estaba él de nuevo. La misma sonrisa, la misma postura relajada. Pero esta vez no grité, no corrí. Simplemente me quedé mirándolo mientras se daba la vuelta y desaparecía por el corredor. No sabía qué hacer. Volver a mi camarote parecía imposible, y la idea de seguir en ese barco, tan expuesta, me hacía querer saltar al mar. Pasé el resto de la noche en el vestíbulo principal, donde había más personas, tratando de convencerme de que estaba segura. Cuando mi familia volvió de la cena, inventé que estaba mareada y me quedé con ellos hasta la hora de dormir. Tan pronto como entramos al camarote, decidí contarle todo a mi madre. Ella trató de tranquilizarme, diciendo que probablemente era solo algún pasajero extraño y que necesitaba descansar. Aún así, su preocupación era evidente, y me sugirió que no me quedara sola hasta que terminara el crucero. El último día, durante el desembarque, me sentí aliviada de estar dejando ese barco. Mientras esperábamos nuestro turno para bajar, miré a mi alrededor en el salón principal, asegurándome de que no hubiera rastro de él ni de la mujer. Era como si nunca hubieran existido. Pero fue justo cuando llegamos al terminal, en medio del caos de pasajeros y equipajes, que el pavor regresó. A pocos metros de mí, mezclado entre la multitud, lo vi una vez más. Estaba parado al lado de la mujer, pero esta vez ella sostenía la mano de un niño. Él me miró por un momento y luego sonrió de nuevo, como si quisiera que supiera que esto no había terminado. Siempre fui bastante escéptica con eso de los peligros en carretera o persecuciones extrañas, pero lo que me pasó esa noche de Acción de Gracias me hizo replantearme todo. Estaba regresando a la universidad después de pasar unos días con mi familia. Era un trayecto de unas 3 horas, y como salí tarde, ya estaba completamente oscuro cuando tomé esa carretera desierta en el interior. ¿Conoces ese tipo de lugar donde parece que no hay nadie más en el mundo? Pues así.
Ni siquiera la radio funcionaba bien, y el silencio solo era interrumpido por el ruido del motor y el viento moviendo los árboles. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba parar para ir al baño. Por supuesto, no había absolutamente nada a kilómetros de distancia. Decidí detenerme en la carretera porque ya no podía aguantar más. Encontré una entrada de tierra que llevaba a un descampado y estacioné el coche. Había una luna tenue en el cielo, pero apenas se veía nada, así que dejé los faros encendidos. La carretera estaba tan vacía que podría jurar que nadie había pasado por ahí en horas. Salí del coche con esa sensación extraña de estar siendo observada, pero pensé que era solo paranoia. Estaba terminando cuando escuché el sonido de un motor. Miré hacia la carretera y vi los faros de una camioneta que venía rápido, lo cual ya era raro, porque hasta ese momento no había visto a nadie. Lo peor fue que, en lugar de pasar de largo, disminuyeron la velocidad y se detuvieron justo detrás de mi coche. 2 hombres bajaron de la camioneta, y solo por la forma en que me miraron sentí que la sangre se me congelaba. No dijeron nada, solo se quedaron allí, como si me estuvieran analizando. En ese momento, traté de actuar como si no los hubiera notado. Volví al coche lo más rápido que pude, pero mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves. Tan pronto como logré encender el motor, vi por el retrovisor que ellos se movían rápido hacia su camioneta. No lo pensé 2 veces y aceleré. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar, y mis manos, empapadas de sudor, apenas podían sostener el volante. Traté de mantener la calma, pero cuando vi los faros de la camioneta acercándose detrás de mí, supe que no era coincidencia. Me estaban siguiendo. Y lo peor es que se acercaban cada vez más. La carretera estaba llena de curvas, con árboles altos a ambos lados que bloqueaban cualquier señal de civilización. Mi cerebro intentaba pensar en 1000 cosas al mismo tiempo. ¿Y si me cierran el paso? ¿Y si choco? ¿Dónde voy a pedir ayuda? Encendí y apagué las luces varias veces y toqué el claxon, pero no había ningún otro coche en la carretera que pudiera verme. Ellos empezaron a acelerar más, casi pegándose a mi parachoques, como si intentaran sacarme del camino. Mi cuerpo entero temblaba. Traté de mirar sus rostros por el espejo lateral, pero todo lo que vi fueron siluetas oscuras y la luz de los faros cegándome. En ese momento, la única cosa que sabía era que tenía que salir de ahí, o algo mucho peor iba a suceder. Intenté mantener la cabeza fría, pero era imposible no entrar en pánico. Empezaron a mover su camioneta hacia los lados, acercándose demasiado, como si quisieran que perdiera el control. Pisé el acelerador a fondo, pero mi coche no tenía ninguna posibilidad contra esa bestia. Cada curva era una prueba para ver si podía mantener el control o terminar volcando. Lo peor fue cuando me adelantaron y frenaron bruscamente justo delante de mí, obligándome a frenar de golpe para no chocar. Mi mente estaba al borde del colapso, y lo único que podía pensar era que necesitaba ayuda, pero no tenía idea de dónde podría encontrarla en esa carretera desierta. Finalmente, vi una señal que indicaba un pueblo a unos pocos kilómetros. No era más que una aldea pequeña, pero era mi única esperanza. Mantuve los faros de ellos en el retrovisor, tratando de imaginar qué harían cuando se dieran cuenta de que me estaba acercando a un lugar con más gente. Para mi sorpresa y alivio momentáneo, en cuanto la carretera comenzó a mostrar pequeñas casas y postes de luz, redujeron la velocidad y se quedaron atrás. Pero algo me decía que eso no era el final. Cuando entré al pueblo, vi una comisaría iluminada y estacioné directamente frente a ella. Mi cuerpo estaba tan tenso que casi me derrumbé al salir del coche. Pero la sensación de seguridad duró poco. Cuando corrí hacia el interior de la comisaría,
Sentí que las piernas casi no me sostenían. Una oficial que estaba de guardia me vio y de inmediato vino hacia mí, probablemente notando el pánico en mi rostro. Apenas logré explicar lo que estaba pasando, señalé hacia la carretera y balbuceé algo sobre que me estaban persiguiendo. Me condujo al interior mientras llamaba a otros agentes. Miré por la ventana de la entrada, esperando ver la camioneta estacionada cerca, pero la carretera estaba vacía. Fue entonces cuando comencé a dudar de mí misma. ¿Habrían desistido? ¿O estarían esperándome en algún lugar oscuro? Mientras trataba de recuperar el aliento, escuché el ruido del radio de la oficial. Otra patrulla reportó haber visto una camioneta que coincidía con la descripción que di, estacionada en un camino de tierra a unos kilómetros de distancia, pero no había nadie dentro del vehículo. Mi corazón volvió a acelerarse. Por un momento pensé que todo había terminado, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Incluso dentro de la comisaría, bajo las luces frías y rodeada de personas armadas, no podía sentirme segura. Era como si, de algún modo, ellos aún estuvieran allí, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Mientras los policías discutían qué hacer con la camioneta, sentí de nuevo esa presión en el pecho, como si el aire en el ambiente se volviera pesado. Miré hacia la puerta de la comisaría y, por reflejo, hacia los cristales. Fue entonces cuando vi una sombra pasar rápidamente al otro lado de la calle. Mi primer instinto fue pensar que era solo mi imaginación, pero luego noté algo aún más inquietante. La misma sensación que tuve en la carretera, de ser observada, estaba allí otra vez, apoderándose de mí. Mi cuerpo entero entró en alerta, como si quisiera advertirme que el peligro no se había ido. La oficial que me había atendido trató de calmarme, pero pude notar en su rostro que esta situación también la estaba afectando. Me dijo que revisarían los alrededores y me pidió que esperara en una sala al fondo, lejos de las ventanas. Acepté, pero en cuanto me senté, la adrenalina empezó a disminuir y algo aún más aterrador llenó el espacio. El silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Miré el reloj en la pared, escuchando el sonido de los segundos alargándose. Fue entonces cuando las luces de la comisaría parpadearon por unos segundos. Probablemente era un problema eléctrico, pero en ese momento lo sentí como una advertencia de que la noche estaba lejos de terminar. Las luces volvieron a la normalidad, pero mi corazón seguía acelerado. Permanecí en la sala, intentando controlar mi respiración y escuchar cualquier sonido que indicara que los policías habían regresado. Sin embargo, lo único que oía era el ruido lejano del radio, con interferencias y palabras entrecortadas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente reuniera el valor para asomarme por la puerta. La comisaría parecía más vacía que antes. No había policías en el mostrador, ni ruido de pasos o conversaciones, solo el incesante tic-tac del reloj. No sé qué me impulsó en ese momento, pero sentí la necesidad de salir de esa sala. El silencio era más opresivo que cualquier grito o alarma. Abrí la puerta con cuidado y empecé a caminar por el pasillo, mirando en todas direcciones. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cuando me acerqué a la entrada, finalmente vi a alguien. Era uno de los policías que había salido a buscar la camioneta, parado en medio de la sala, pero estaba de espaldas a mí, inmóvil, como si estuviera congelado. Lo llamé, pero no respondió. Di unos pasos más, y fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. No estaba solo. Detrás de él, a la sombra de una columna,
Había alguien o algo observándome directamente. Mi cuerpo se congeló en el acto. La figura en la sombra parecía estar analizando cada movimiento mío, inmóvil, pero de alguna manera sabía que estaba allí por mí. El policía seguía estático, como si no se diera cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Quería gritar, correr, hacer algo, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Finalmente, la figura dio un paso hacia adelante, entrando en la luz, y juro que nunca olvidaré lo que vi. No era uno de los hombres de la camioneta, al menos no se parecía a ninguno de ellos. Era alguien o algo mucho peor. Su piel era tan pálida que parecía brillar, y sus ojos, esos ojos no eran humanos. Era como mirar dos abismos sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, el radio del policía emitió un sonido fuerte, y finalmente él se movió. Se giró hacia mí, pero su mirada estaba vacía, como si no estuviera realmente presente. Y entonces, tan rápido como había aparecido, aquello en la sombra, simplemente desapareció. No sé si fue un truco de la luz o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el pasillo estaba vacío de nuevo. El policía parecía confuso, parpadeando como si despertara de un trance. Me miró y me preguntó qué había pasado, pero no pude decir nada. Solo negué con la cabeza y regresé a la sala donde había estado antes. La sensación de ser observada nunca desapareció, incluso después de todo. De vuelta en la sala, cerré la puerta con llave y traté de aclarar mi mente. Quería convencerme de que todo era producto del pánico y el estrés de la persecución, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo en esa carretera, en esa noche, estaba mal desde el principio. Lo que fuera no parecía una simple coincidencia. El silencio opresivo volvió, y entonces escuché pasos en el pasillo, acercándose a la puerta. Cada pisada resonaba de una manera casi antinatural, como si el sonido estuviera más cerca de mí de lo que debería. Contuve la respiración, esperando que alguien tocara o intentara abrir la puerta, pero nada de eso sucedió. Los pasos simplemente se detuvieron, y el silencio volvió a llenarlo todo. Después de unos minutos, que se sintieron como horas, escuché las voces de otros policías afuera de la comisaría. Cuando salí de la sala, estaban allí, hablando sobre la camioneta que habían encontrado. Al parecer, los dos hombres no habían sido localizados, pero el vehículo estaba vacío y cerrado. Pregunté qué iban a hacer, pero solo me dijeron que regresara a casa y evitara esa carretera en el futuro. Me quedé con la sensación de que no me estaban contando todo. Subí a mi coche y conduje directo hacia la ciudad, revisando el retrovisor constantemente, como si esperara volver a ver los faros de la camioneta. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran esos hombres, qué ocurrió en la comisaría, o qué fue lo que realmente vi esa noche. Pero cada vez que escucho pasos detrás de mí, siento el mismo escalofrío, como si todavía estuviera siendo observada. Era el Día de Acción de Gracias de 2018, y todos estábamos reunidos en casa de mis padres, algo que no ocurría desde hacía años. Yo tenía 28 años, y aunque vivía solo, siempre volvía para estas celebraciones familiares. La casa estaba llena de ese caos agradable. Mi madre organizando todo en la cocina, mi padre quejándose del tiempo que había tardado en preparar el pavo, y mis primos peleándose por el último pedazo de pastel. Sentados a la mesa, hablábamos de cosas triviales, historias de la infancia y las clásicas bromas entre hermanos. El ambiente era ligero, hasta que un golpe en la puerta rompió el ritmo de la noche. Fue un golpe lento, pero lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Mi padre
Siempre cauteloso, se levantó primero. Echó un vistazo rápido por la pequeña ventana junto a la puerta y vaciló. «Hay un hombre afuera», dijo, volviéndose hacia nosotros. Kevin, mi hermano mayor, también se acercó para mirar. Yo me quedé sentado, pero atento. La figura afuera era un hombre delgado, vestido con ropa desgastada y una gorra vieja que cubría gran parte de su rostro. Hablaba con calma, casi como si no quisiera molestar. Solo quería un plato de comida. Eso parecía razonable, pero había algo en su postura que no encajaba. Era como si aun estando quieto estuviera invadiendo de alguna forma nuestro espacio. Mi padre abrió la puerta, pero solo lo suficiente para bloquear parcialmente la entrada con su cuerpo. Le preguntó al hombre de dónde venía, intentando parecer amigable pero sin bajar la guardia. El hombre respondió que estaba de paso, que no tenía un lugar fijo y que solo buscaba algo para comer. Su tono sonaba genuino, pero la forma en que miraba hacia el interior de la casa me incomodaba, como si estuviera analizando cada detalle, cada uno de nosotros. Kevin, que siempre ha sido más directo, le preguntó si estaba solo. El hombre dudó antes de responder, lo que de inmediato me puso en alerta. «Sí, estoy solo», dijo, pero su respuesta parecía forzada. Mientras tanto, dentro de la casa, mi madre empezó a inquietarse. «Cierren la puerta y vuelvan a la mesa», dijo en un tono bajo, pero firme. Mi padre parecía estar considerando qué hacer, pero antes de que pudiera tomar una decisión, la situación cambió. El hombre dio un paso adelante e intentó empujar la puerta con el hombro. Mi padre reaccionó rápido y logró resistir, pero fue entonces cuando el pánico realmente comenzó. 2 hombres más aparecieron desde las sombras, como si hubieran estado esperando el momento exacto. No dijeron nada, solo observaron la escena con una expresión fría y calculadora. Kevin reaccionó instintivamente. Empujó la puerta con fuerza, y mi padre logró cerrarla y asegurarla en el último segundo. Los hombres afuera empezaron a golpear con más intensidad, y el sonido resonaba por toda la casa. Mi madre corrió a la cocina para tomar el teléfono y llamar a la policía, mientras yo me levanté para ayudar a mover un aparador contra la puerta. Por un momento, todo fue un caos. Los niños comenzaron a llorar. Mis primos más jóvenes preguntaban qué estaba pasando, y nosotros tratábamos desesperadamente de organizarnos para impedir que entraran. La tensión aumentaba con cada segundo. A través de la pequeña ventana junto a la puerta, pude ver a los 3 hombres. El primero, el que había aparecido inicialmente, parecía estar dando instrucciones, gesticulando como si estuviera planeando el próximo movimiento. Los otros 2, más corpulentos, comenzaron a rodear la casa, probablemente buscando otra entrada. «Revisen las ventanas», gritó Kevin mientras corría hacia la sala. Nunca me había sentido tan vulnerable en un lugar que siempre consideré seguro. Mientras Kevin revisaba las ventanas, mi padre y yo sosteníamos la puerta con todas nuestras fuerzas. La madera crujía bajo los constantes golpes, pero por algún milagro seguía resistiendo. Mi madre, ya al teléfono con la policía, intentaba explicar la situación sin entrar en pánico, aunque su voz temblaba. «Están tratando de entrar a la casa. Por favor, envíen a alguien rápido». Fue lo último que logré escuchar antes de enfocar mi atención en lo que ocurría afuera. Uno de los hombres, el más alto, estaba ahora junto al garaje. La luz exterior, activada por movimiento, parpadeó por un segundo y pude verlo cargando algo que parecía una barra de hierro. Mi mente estaba a 1000. ¿Tendrían armas? ¿Cuánto tardaría la policía en llegar? ¿Qué era lo que realmente querían? Fue entonces cuando escuchamos un ruido fuerte en la cocina
como si algo hubiera sido lanzado contra la ventana. Corrimos hacia allá y vimos a uno de ellos intentando romper el vidrio con una piedra enorme. Kevin llegó antes que nosotros, tomando una de las sillas de la cocina como un escudo improvisado. «¡Lárguense de aquí, malditos!», gritó, golpeando la silla contra la ventana para intimidarlos. Por suerte el vidrio no cedió, pero cada segundo se sentía como un desafío a nuestra resistencia. Los minutos que siguieron parecieron horas. Mi madre seguía al teléfono, suplicando rapidez. Mi padre, a mi lado, respiraba con dificultad, sudando como nunca antes lo había visto, mientras ambos tratábamos de mantener la puerta bloqueada. Kevin regresó de la cocina con un bate de béisbol en las manos. «Si logran entrar, no se la van a llevar fácil», dijo, con los ojos brillando de adrenalina. La tensión era tan palpable que cualquier movimiento o sonido parecía ser un detonante. Afuera, el hombre de la gorra, el primero que apareció, volvió a la puerta principal y se acercó a la ventana. Se quedó parado ahí, simplemente observándonos, con una expresión que mezclaba rabia y algo que parecía diversión. «¿De verdad creen que pueden esconderse para siempre?», gritó, su voz ronca ahora más fuerte, casi amenazante. Fue en ese momento cuando las luces de la calle comenzaron a parpadear. No sé si fue coincidencia o algo planeado, pero el efecto fue inmediato. Todo se sintió más claustrofóbico. Los otros dos hombres seguían circulando, probando las ventanas, jalando las manijas y murmurando cosas que no podíamos entender. Pero entonces, un sonido inesperado interrumpió el caos. Sirenas. El creciente ruido de las patrullas resonó en el vecindario, y su reacción fue instantánea. Sin decir una palabra, los tres hombres comenzaron a correr hacia la oscuridad, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Cuando las sirenas se acercaron, finalmente pudimos respirar. La policía llegó con 2 patrullas, y los agentes descendieron armados, revisando el perímetro. Explicamos todo lo que había ocurrido, desde el primer acercamiento hasta los momentos de puro terror. Hicieron preguntas detalladas sobre la apariencia de los hombres y la dirección en la que habían huido. Pero, en el fondo, sabíamos que sería difícil encontrarlos en la oscuridad. Aún así, la presencia de la policía nos trajo un alivio momentáneo. Nos aseguraron que realizarían rondas por la zona en las noches siguientes, pero nos aconsejaron reforzar puertas y ventanas. En los días siguientes, mi familia tomó todas las precauciones posibles. Instalamos cámaras de seguridad, reforzamos las cerraduras y comenzamos a asegurarnos de que todas las ventanas estuvieran cerradas cada noche. Pero, incluso con todas estas medidas, algo dentro de mí cambió. La casa donde crecí, que siempre representó seguridad y confort, ahora tenía un peso diferente. A veces, al revisar las grabaciones de las cámaras, siento una paranoia que no puedo explicar, como si esperara volver a verlos. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa mirada a través de la ventana, un escalofrío recorre mi espalda. Y, siendo honesto, no sé qué fue más aterrador, lo que podrían haber hecho, o el hecho de nunca saber por qué eligieron nuestra casa esa noche. Soy Mateus. Tengo 28 años ahora, pero esto ocurrió hace unos 8 años, durante el feriado de Acción de Gracias. En ese entonces, tenía 20 años. Era un universitario agotado que solo quería escapar del ajetreo de la gran ciudad y pasar un tiempo con mi familia. Cada año, mi madre insistía en reunir a todos en el rancho de mi tío Gustavo, un lugar enorme y algo apartado, rodeado por un bosque que parecía no tener fin. Me encantaba ese lugar, con su aire de aislamiento y tranquilidad. Pero ese año
ocurrió algo que nunca pude sacar de mi cabeza, algo que todavía me da escalofríos al recordarlo. El día comenzó tranquilo. Mi madre estaba en la cocina con mis tías, chismeando mientras preparaban el pavo, y los niños corrían por el patio. Yo acababa de llegar, llevando unas cajas de cerveza que mi padre había pedido. El tío Gustavo, como siempre, estaba en la terraza fumando su puro, y el resto de la familia iba llegando poco a poco. El ambiente era agradable, pero poco antes de la cena, el tío Gustavo señaló hacia la ventana y dijo: «Hay alguien afuera». Me acerqué a la ventana, intentando ver lo que había notado, pero solo se distinguía una sombra extraña entre los árboles, inmóvil. Pensé que era cosa de nuestra imaginación, pero entonces el ambiente cambió. El tío Gustavo, que siempre fue un tipo directo y algo rudo, dejó el puro de inmediato y salió al patio. Ni siquiera tomó una linterna. «Espera, tío», le dije, pero él ya estaba caminando hacia esa sombra. Todos nos quedamos mirando desde la terraza mientras avanzaba hacia los árboles. La sombra no se movió hasta que él estuvo más cerca, tal vez a unos 15 metros. Fue entonces cuando el hombre... Sí, era un hombre. Dio un paso hacia atrás, casi como si estuviera esperando a mi tío. No alcanzamos a ver su rostro, pero su postura era extraña, demasiado rígida. Cuando el tío gritó: «¿Qué haces aquí?», el hombre simplemente se giró y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. El silencio que quedó era pesado. Incluso los niños, que antes jugaban y reían en el patio, se quedaron callados. Volvimos adentro, y todos empezaron a tratar de explicar lo que acababa de pasar. Mi tía juraba que el hombre debía ser algún cazador perdido, pero el tío Gustavo no estuvo de acuerdo. ¿Cazador perdido? Para nada. La forma en que me miró, sabía que lo estábamos viendo y no le importó. La tensión no hacía más que aumentar, pero la cena ya estaba lista, así que tratamos de seguir adelante. Afuera, el viento soplaba fuerte y el bosque parecía aún más denso de noche. Mientras nos sentábamos a la mesa, sentí una punzada de incomodidad en el estómago, como si algo estuviera fuera de lugar, solo que aún no sabía cuánto. Durante la cena intentamos ignorar lo que había pasado afuera, pero era difícil. Mi primo menor, Rafael, que tenía unos 12 años en ese entonces, no dejaba de mirar por la ventana cada 2 minutos, como si esperara ver algo moviéndose en la oscuridad. Mi madre nos pidió que cerráramos las cortinas, pero el tío Gustavo insistió en dejarlas abiertas. «Quiero ver si alguien se acerca a la casa», dijo con ese tono firme que nadie discutía. Estábamos en medio de un brindis cuando Rafael soltó un grito. Señalaba hacia la ventana y todos miramos al mismo tiempo. Allí estaba otra figura, parada al borde del patio, cerca del cobertizo de herramientas. Esta vez se podía ver un poco más. Era alto, mucho más alto de lo normal, y llevaba algo que parecía un sombrero o una capucha. No se movía, solo nos observaba. El tío Gustavo se levantó tan rápido que tumbó la silla. «Esta vez atrapo a ese desgraciado», gruñó, agarrando una escopeta que siempre tenía detrás de la puerta. Mi madre intentó detenerlo, pero él ya estaba en la terraza con el arma en la mano. «Lárgate o disparo», gritó, pero el hombre seguía inmóvil, como si no le importara. La tensión era insoportable. De repente dio 2 pasos hacia atrás, se giró y desapareció detrás del cobertizo. El tío corrió hasta allá, pero no encontró a nadie. Regresó jadeando, diciendo que no había ni siquiera huellas en el suelo, como si el hombre se hubiera evaporado. Eso empezó a asustarme de verdad. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué nos estaban observando?
Después de eso, nadie pudo seguir fingiendo que todo estaba bien. Cerramos las puertas y ventanas, pero se sentía que eso no sería suficiente. El ambiente era extraño, pesado, como si la misma casa nos estuviera advirtiendo que algo peor estaba por suceder. La tía Laura empezó a decir que deberíamos llamar a la policía, pero el tío Gustavo se resistía. La policía no va a hacer nada. Esto está en medio de la nada. Tardarían horas en llegar. ¿Y si regresan antes de que ellos aparezcan? Mientras todos discutían, me ofrecí para ir por más bebidas al área exterior, donde estaba el congelador. No quería admitirlo, pero necesitaba un momento a solas para procesar todo aquello. Tomé la linterna y salí por la puerta lateral, sintiendo el aire frío de la noche, envolviéndome como una segunda piel. Cuando llegué al cenador, donde estaba el congelador, vi algo que me hizo quedarme paralizado en el lugar. Debajo de la estructura, iluminado por la débil luz de la linterna, había un hombre. Era aún más alto que el otro que habíamos visto antes, y estaba encorvado, como si apenas cupiera ahí. Vestía ropa que parecía sucia y desgarrada, pero lo que realmente me aterrorizó fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Su piel parecía lisa, sin rasgos, salvo una leve elevación donde deberían estar los ojos. Apenas podía respirar. No se movió. Simplemente permaneció allí, como una estatua. Solté la linterna y corrí de regreso a la casa, sintiendo que el corazón me iba a salir del pecho. Al entrar y cerrar la puerta con llave, lo único que pude decir fue: «Hay alguien más aquí». Después de lo que vi en el cenador, el pánico se apoderó de la casa. Les conté a todos lo que había sucedido, pero solo el tío Gustavo parecía creerme de verdad. Mi madre empezó a rezar en voz baja, sosteniendo un rosario que nadie sabía que había traído. Los niños lloraban y la tía Laura intentaba llamar a la policía, pero la señal de celular no llegaba bien allí. Lo peor fue que, mientras hablaba, escuchamos el sonido que nadie quería oír. Vidrio rompiéndose. Venía de la sala. Corrimos hacia allá y vimos que una ventana del frente estaba destrozada, con una piedra grande en el suelo. Pero lo peor era que había algo atado a la piedra. Un pedazo de papel arrugado con algo escrito. El tío Gustavo tomó el papel, y se notaba que le temblaban las manos. Las palabras estaban garabateadas, pero eran claras. «Ustedes no son bienvenidos». Esa frase congeló el tiempo por un momento. Nadie sabía qué hacer, hasta que el tío Gustavo decidió que era hora de actuar. Cerró la puerta de la sala y nos dijo que subiéramos todos al segundo piso, donde podríamos encerrarnos en uno de los cuartos, mientras esperábamos a la policía o lo que fuera que viniera después. El problema fue que, mientras subíamos, escuchamos pasos afuera, como si varias personas estuvieran rodeando la casa. Era imposible saber cuántos eran, pero no trataban de ocultarse. El sonido de los pasos era lento, deliberado, y de vez en cuando se detenían como si estuvieran observando. No sé cómo logramos llegar al cuarto sin perder la cordura, pero algo era claro. Eso no era simplemente un caso de personas perdidas en el bosque. Encerrados en el cuarto, intentamos mantener las luces apagadas y el ruido al mínimo, pero se sentía que eso no serviría de mucho. De vez en cuando, uno de ellos, o algo, parecía golpear la pared desde afuera. No era un golpe fuerte, como si intentaran entrar a la fuerza, sino un golpe rítmico, casi como una advertencia. Los niños estaban tan asustados que ni siquiera lloraban, solo se aferraban a sus madres. El tío Gustavo, con la escopeta en mano, permanecía junto a la puerta, escuchando cada sonido que venía de afuera. El reloj en la pared parecía moverse más lento, y cada segundo
Era una eternidad. Mi corazón latía tan rápido que me preguntaba si los intrusos podían oírlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchamos las sirenas de la policía a lo lejos. El sonido fue un alivio inmediato, pero también trajo una extraña sensación de urgencia. Quienes estuvieran afuera dejaron de moverse. El silencio cayó de repente, tan pesado como antes. El tío Gustavo abrió la puerta del cuarto y corrió hacia la terraza, gritando y haciendo señas a los policías. Mi padre y yo lo seguimos, mientras el resto de la familia se quedaba en el cuarto. Cuando los policías llegaron, les explicamos lo que había sucedido. Registraron la zona alrededor del rancho, con linternas potentes que iluminaban el bosque, pero no encontraron nada, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si esas figuras se hubieran desvanecido en el aire. Cuando los policías terminaron de registrar la zona y dijeron que no había nada, el tío Gustavo insistió en mostrarles el papel que venía atado a la piedra. Parecieron tomarlo más en serio, pero aún así sugirieron que podría tratarse de una broma de mal gusto. Una de las patrullas se quedó estacionada cerca de la entrada de la propiedad el resto de la noche, pero eso no hizo que nadie se sintiera realmente seguro. Después de que los policías se retiraron para seguir patrullando, intentamos dormir, pero la tensión era insoportable. Cada pequeño ruido afuera parecía amplificado. Me preguntaba si esas figuras estaban escondidas, esperando el momento justo para aparecer de nuevo. A la mañana siguiente, la luz del día trajo algo de alivio, pero también reveló algo que nadie había notado antes. En el cenador, donde había visto a ese hombre, o lo que fuera, había marcas en el suelo. Eran como arañazos profundos, dispuestos en patrones circulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado allí. Más extraño aún, en el marco de la ventana rota encontramos un pedazo de tela atrapado. Era gruesa y polvorienta, y no parecía de una prenda moderna. Llevamos eso a la policía, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta concreta. El rancho fue vendido unos meses después. El tío Gustavo juró que nunca más pasaría otra noche allí. Hasta el día de hoy, cuando pienso en esa noche, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. No tengo idea de quiénes o qué eran esas figuras, pero hay algo que tengo claro. No solo querían asustarnos, había algo en su mirada inmóvil, en esos golpes rítmicos, que me hacía sentir como una presa siendo cazada. Tal vez sea cosa de mi imaginación, pero cada vez que estoy en un lugar aislado, siento como si pudiera ver, por el rabillo del ojo, una sombra alta, quieta, simplemente observando.